Hola, ¿cómo están, Feb Lovers? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 156 de este 26 de junio del 2024. Yo soy Aide Serrano y estoy encantada de estar aquí contigo, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5. También saludo a quienes nos ven y nos escuchan desde la señal de CIPSE, TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten, comparten Feminismos en Corto, sin tanto rollo, de Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, y están todos los programas, a mis redes sociales, Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y por favor, déjame tus comentarios, la retroalimentación es muy importante, me va a encantar leerte acerca de todos estos temas que reflexionamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, como el machismo, el feminismo, los estereotipos, las paternidades, las maternidades, tan en cuestionamiento hoy. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, los sábados también a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9 y los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos un gran saludo a Chetumal en el 860 de AM y también en Chetumal FM en el 100.9. Como sabes, aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, las mujeres son las protagonistas para que conversemos, dialoguemos con ellas y visibilicemos sobre todo su trabajo. También revisamos las efemérides feministas, como este 28 de julio, Día Mundial de la Diversidad Sexual. Como te podrás dar cuenta, también hemos estado celebrando en este mes muchas actividades para visibilizar, cuestionarnos, revisar lo que pensamos acerca, pues, de las personas gays, lesbianas, bisexuales, travesti, transgénero, en esta comunidad LGBTT y Q y más, como se le llama. Bueno, pues el 28 de julio es el Día Mundial de la Diversidad Sexual, inspirado en las movilizaciones por los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales e identidades de género realizadas en Stonewall, en Estados Unidos, en 1969. Cada 28 de junio, dije de julio, pero es de junio, se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual como una expresión de apropiación del espacio público para reivindicar los derechos humanos y las libertades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvesti, transgénero, transexual e intersexuales. Bueno, también te traigo una reflexión acerca de las paternidades. Y bueno, para el filósofo Zygmunt Bauman, la sociedad en la que vivimos es incierta y él ha bautizado este concepto como modernidad líquida, que nos caracteriza, según Bauman, en relaciones que se tornan volátiles, impermanentes y rápidas. Bueno, a la luz de esta perspectiva del filósofo Zygmunt Bauman, las paternidades actuales podrían decirse que son líquidas, pues estas obligaciones y responsabilidades de muchos hombres que se desentienden y que dejan esta chamba que se tiene que hacer sí o sí en manos de las mujeres. Un ejemplo, la paternidad del cantante Cristian Nodal. Esta es mi reflexión. Y en la conversación principal, la entrevista de Estelar, te traigo a la magistrada Isabel González, quien nos va a hablar de la perspectiva de género y la aplicación de esta perspectiva como una herramienta analítica a la justicia. ¿Cuáles son los retos y los desafíos, así como los avances en esta área tan importante? Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Pero en las efemérides feministas, el 28 de julio es el Día Mundial de la Diversidad Sexual y este día está inspirado en las movilizaciones por los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales e identidades de género realizadas en Stonewall, en Estados Unidos, en 1969. Cada 28 de junio se conmemora este día
como una expresión de apropiación del espacio público para reivindicar los derechos humanos y las libertades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e intersexuales. Especial relevancia adquiere esta conmemoración como un símbolo de la lucha también por el respeto y la tolerancia a la diversidad y la prevención y erradicación de la violencia contra las personas por motivos de discriminación por su preferencia o género. Vamos a más información sobre este tema. Hablando de sexualidad, aparentemente antes las cosas eran muy sencillas. Según eso, los hombres debían ser masculinos, hacer solo cosas de hombres, las mujeres femeninas y hacer solo cosas de mujeres. Quienes no encajaban eran objeto de burla y hasta de exclusión y violencia. Asunto arreglado, o eso se creía. Ahora va cambiando cómo se ve la situación y hay personas a las que la diversidad todavía les parece confusa, sobre todo para explicársela a los niños y niñas. Si eres menor de edad, te invitamos a ver este video en compañía de tus papás, por si tienes alguna duda. Y si eres adulto, puedes pedirle a un niño que te explique lo que no entiendas. ¿Qué es la diversidad sexual? Es importante distinguir sexo de sexualidad. El sexo tiene que ver con el cuerpo, las características físicas y genéticas que relacionamos con lo femenino y lo masculino. La sexualidad son las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción y con el sexo. Convencionalmente decimos que hay dos sexos, masculino y femenino, pero desde ahí ya hay un error. Hay personas cuyo sexo no se puede clasificar tan fácilmente. Una persona así se denomina intersexual. Personas con dos cromosomas XX femeninos y con útero, pero también con pene y testículos. O con cromosomas XY masculinos, pero con vulva. O quienes tienen 3 cromosomas X o son XXY. Personas que nacen con características masculinas, pero al crecer desarrollan caderas y pechos femeninos. Hay 50 posibles variantes y según la OMS, el 1% de la población mundial tiene algún tipo de intersexualidad. Unos 70 millones de personas. Significa que en una fiesta donde haya 100 personas, es muy probable que una sea intersexual. Eso solo hablando del sexo, del cuerpo, porque ya hablando de sexualidad, otra cosa es la identidad de género. A partir de los 3 años de edad, desarrollamos esta identidad, basándonos en lo que culturalmente se asocia con lo femenino o lo masculino, la longitud del pelo, el modo de vestir, las actividades asociadas a cada género y el idioma. ¿Nos sentimos identificados como un él o como una ella? La mayor parte de quienes nacen con un cuerpo femenino se identifican como mujeres y la mayor parte de quienes tienen un cuerpo masculino se identifican como hombres. A ellas y ellos se les denomina cisgénero, pero no en todas las personas corresponde su sexo con su identidad. A estas personas que nacen con características masculinas, pero se identifican como mujeres, o con características femeninas, pero se identifican como hombres, las conocemos como transgénero. Puede deberse a factores genéticos, hormonales o psicológicos, no se sabe. Lo cierto es que casi siempre se manifiesta desde la infancia y que si se reprime su expresión causa graves conflictos psicológicos que pueden llevar a la depresión o el suicidio. El riesgo de intento de suicidio entre personas trans es de 43%, a diferencia del 5% que hay en la población en general. Por cierto, en varias culturas existe el concepto de tercer género, donde caben quienes no se identifican con los otros dos géneros. Cuando una persona transgénero decide modificar sus órganos genitales y tomar tratamiento hormonal para que su cuerpo corresponda con su identidad, se trata de una persona transexual. Por último, existe la orientación sexual, que es la atracción que se siente por otras personas. Si a alguien le gustan las personas de un género diferente al suyo, es heterosexual. Si le gustan las personas de su mismo género, es homosexual. A los hombres homosexuales se les llama gay y a las mujeres homosexuales, lesbianas. A las personas que les atraen ambos géneros se les llama bisexuales y si no les atrae ninguno, asexuales.
Una variante son las personas demisexuales, que solo sienten atracción hacia personas con quien han construido un fuerte vínculo afectivo. Así, de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero solo hasta recientemente se le ha empezado a reconocer y aceptar. Y eso causa incomodidad entre ciertos grupos sociales. La escritora Tessie Solinís, autora de libros sobre el respeto a la diferencia, nos puede hablar un poco de eso. Aunque nuestro sexo, género y preferencias sexuales no definen nuestra persona por completo, forman parte de nuestra identidad. Juana de Arco vestía ropas masculinas, lo que le permitió afrontar su misión más importante como líder en la defensa de Francia. Oscar Wilde será recordado por su tierno cuento El Príncipe Feliz, o la divertida El Fantasma de Canterville. Y el ser homosexual seguro influyó en su obra, pero no tanto como influyó en su vida. Fue encarcelado por ese supuesto crimen y al salir murió triste y difamado. Y esto es lo grave, que haya quien tome la identidad o preferencia sexual de alguien como base para la violencia. En América Latina, por ejemplo, las personas transexuales son tan agredidas que su esperanza de vida es de solo 35 años. Mientras todo lo que hagas sea consensuado y respetes a los demás, nadie tiene derecho a molestar a nadie por sus gustos, sus prácticas o su identidad. Todos somos distintos y todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Nadie tiene por qué burlarse, excluir o agredir a nadie por ser quien es. Ya seas heterosexual, homosexual, transgénero o cisgénero, está bien ser quien eres. Nodal y su paternidad líquida. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo. Para el filósofo Zygmunt Bauman, la sociedad en la que vivimos es incierta. La modernidad líquida, como la acuñó, que nos caracteriza, se refleja en nuestras relaciones que se tornan volátiles, impermanentes y rápidas. A la luz de la perspectiva del filósofo Bauman, las paternidades actuales son líquidas, como las de miles de hombres que dejan en manos de las madres las obligaciones y responsabilidades que les corresponden. Un ejemplo, el cantante Cristian Nodal, quien concibió con la cantautora Cazzu una bebé, por cierto, todavía no cumple el año de vida, ya se separó de ambas. Así como Cazzu, millones de mujeres en el mundo se hacen cargo solas de la crianza de las infancias, mientras los hombres progenitores, como Cristian Nodal, restablecen sus relaciones afectivas, profesionales, sociales, económicas y en su caso políticas, sin la carga que implica el cuidado de una niña, niño o niña. La disque paternidad de Nodal se refleja en una foto con esta niña, con la bebé, en sus redes sociales. Un lugar común, un texto cursi y un mensaje que refuerza las paternidades irresponsables, porque a falta de modelos que refuercen paternidades comprometidas, permean los ejemplos masivos y sin cuestionamiento como el de Nodal. Otro ejemplo, el actor Robert De Niro concibió con la productora Tiffany Chen una niña. Él tiene 80 años, ella 35. ¿Qué paternidad podrá cumplir en el ocaso de su vida? En los años que le quedan, adulto mayor como es, ¿podrá atender las infinitas tareas que demandan las niñas y los niños? ¿Podrá crear un vínculo afectivo? ¿Lo que alcance a hacer será suficiente para su hija? Mientras los padres líquidos se desentienden de todo el trabajo que se tiene que hacer sí o sí, las mujeres se hacen cargo. Las madres autónomas y jefas de familia aumentan. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, del 2000 al 2020, el porcentaje de jefatura femenina en el hogar creció en un 21%, del 21% al 33%. Y en el 22%, en el 2022, el 48% de las madres solteras en México eran jefas de hogar. Estas paternidades líquidas, frías, efímeras, impactan en el desarrollo de esas niñas y niños.
que tendrán figuras masculinas distanciadas, ausentes y desconectadas emocionalmente. Y luego nos preguntamos por qué hay una disque crisis de valores. Nos sorprendemos cuando escuchamos las estadísticas que confirman que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y las niñas, y los hombres, padres también, los principales agresores. No dominan en los medios de comunicación y en las redes sociales hombres líderes de opinión cuestionando este tipo de paternidades y proponiendo otras, las responsables y cercanas, las maduras y con responsabilidad afectiva, las que cumplen con las obligaciones económicas, las que comparten las tareas del hogar y de cuidados. Es necesario que los hombres se cuestionen y revisen los roles y estereotipos que les asignaron, en particular el de la paternidad. Los beneficios que una paternidad positiva les puede reportar son muchos, a los hombres por supuesto, como desarrollar vínculos emocionales profundos consigo mismos, sus hijas e hijos y con los demás, además de vivir una vida más plena, menos agresiva y estresante. Las ganancias de hombres con masculinidades y paternidades positivas se extienden a todas las personas que les rodean y perduran creando hogares más pacíficos, algo que es urgente en México y en el mundo. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la magistrada Isabel González, que es la primera vez que está aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Cómo estás, magistrada? Pues encantada de estar aquí acompañándote, agradecida por el espacio y bueno, siempre una oportunidad para poder expresar el trabajo que se hace en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Un gusto, gracias. Muchas gracias. Es la primera vez que tenemos aquí a una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo. Entonces, la expectativa, por supuesto, es muy interesante saber en particular lo que están haciendo allí con la perspectiva de género. Bueno, la magistrada Isabel González es profesionista con 30 años de experiencia laboral, de los cuales 19 se han desarrollado en el sector público. Es licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal, una maestría en Anticorrupción y Sistema de Justicia Penal. Se encuentra en proceso de titulación del doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Además, cuenta con un doctorado honoris causa por su trayectoria social. Es diplomada en Normatividad y Política Migratoria, Administración Pública y Fiscal, Derecho Aduanero, Responsabilidades Administrativas, Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera y Juicio de Amparo. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el derecho administrativo, especialmente en las áreas migratoria, fiscal y ambiental. Actualmente se desempeña como magistrada de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, cargo en el cual ha participado como secretaria de la Comisión Regional Sur de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, y hoy es coordinadora estatal de Quintana Roo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras hace un periodo del 23 al año 2024. Magistrada, ¿allí en el Tribunal de Justicia Administrativa han desarrollado alguna política o protocolo específico para asegurar la perspectiva de género en sus fallos? Platícanos cómo lo han incorporado. Bueno, sí, pero no es una iniciativa propia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, sino más bien es una obligación que tenemos ya todos los juzgadores y juzgadoras de México, y quien nos marca la directriz es la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de varios protocolos que nos van guiando en distintas perspectivas. Son protocolos, por ejemplo, el de perspectiva de género desde 2015 existe, el de perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y sus características sexuales es a partir del 2022, por darte dos ejemplos que son de los que yo más hablo, pero sí hemos también utilizado el protocolo para juzgar con perspectiva de infancias, por ejemplo, y de personas con discapacidad. Entonces, la institución que nos da la directriz es la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estas grandes guías. Qué bueno que lo mencionas, y también desde cuándo ya van a cumplirse 10 años de que estas directrices están desde la Suprema Corte de Justicia enfocadas en incorporar diversas perspectivas como la de género. ¿Cómo evalúas tú a casi una década
de haberse mandatado la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer cotidiano, porque tengo la impresión de que, bueno, si bien está no solamente en reglamentos, en leyes para todo el servicio público, para las y los juzgadores, o sea, no siempre sucede, porque no es fácil. O sea, tenemos que incorporar como esta nueva idea a nuestro trabajo, en el caso de ustedes, pero también a la vida cotidiana. ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué piensas que hay trecho todavía por avanzar? Bueno, hay mucho por avanzar. Creo que se está intentando, no se ha logrado la meta, si esa es la pregunta que me estás haciendo. A 10 años deberíamos de estar muchísimo más avanzados en la forma en la que se juzga con esta perspectiva, y debería de ser algo que ya estuviese inmerso en todos los asuntos cuando hay estas situaciones de vulnerabilidad. Quiero comentarte que cuando se juzga con algún tipo de perspectiva se atienden 3 aspectos importantes de la persona que está acudiendo a solicitar acceso a la justicia, que es al que llamamos justiciable. Es su grado de vulnerabilidad, si fue discriminado y si fue violentado o violentada, evidentemente ambos sexos. Entonces, la realidad es que el juez, el juzgador, forzosamente debería de tener su sistema de creencias personal muy guardado en el cajón, y debería de visibilizar estos 3 aspectos de vulnerabilidad, violencia y discriminación para poderse allegar de los medios de prueba necesarios para poder tomar una mejor decisión ante la situación específica que se le pone enfrente. El problema radica, desde mi perspectiva, en que hay muchísima capacitación al respecto de perspectiva de género, pero se entiende que es solo para mujeres, por ejemplo, ¿no? Y el mismo protocolo te dice que no es exclusivo de mujeres, sino también es inclusivo para hombres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hay un protocolo específico para la comunidad LGBT, pero esto quiere decir que entonces el juez tiene que su sistema de creencias, pues, deconstruirlo. Ese es el objetivo de los protocolos. Y esa palabra a mí me ha marcado muchísimo, porque cuando tú hablas de deconstrucción es todo lo que tú tenías pensado, arraigado, comprendido, ¿no? Analizado, estudiado, tienes tus diplomas que lo hacen constar, y hoy te vienen a decir que lo guardes en un cajón y que lo veas desde un aspecto distinto. Por definirlo para nuestra audiencia, la perspectiva de género en términos del protocolo la define como es una herramienta para la transformación y deconstrucción. Imagínate qué grandes retos. Transformar y deconstruir, a partir de la cual se desmontan contenidos, o sea, quítalos de donde los tienes y se vuelve a dotar de significado, colocándonos en órdenes distintos a los tradicionalmente aceptados o existentes. Pero al final, el juzgador es una persona que tiene subjetivamente una opinión de vida, como tú decías, ¿no? Y es muy difícil separar a la persona del juez cuando se trata de resolver un tema, ¿no? Entonces yo creo que no hemos llegado a la meta. Empieza a haber muchísimo más capacitación, mayor auge. Nosotros ya lo hacemos en el Tribunal de Justicia Administrativa, tanto en sala como en pleno. Somos 5 magistrados que conformamos el pleno del tribunal y hemos juzgado con perspectiva de género. Y por lo que respecta a mi sala, hoy te puedo decir que no solo juzgamos como tal en una sentencia, sino durante la substanciación ya lo empezamos también a llevar a cabo. Tú sabes que los días 25 pues se recuerda, debemos de tener presente que las personas, sobre todo las mujeres, no deben vivir con violencia, y entonces tenemos estas actividades naranja, día naranja, ¿no? Y más allá de una foto, nosotros lo que hacemos es ese día, si se emite un acuerdo que traiga inmersos estos protocolos, pues para nosotros eso es realmente juzgar con perspectiva de género o recordar un día naranja. Claro. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estas subjetividades que tenemos todas las personas? Por supuesto, nadie está excluido, porque hemos nacido en una sociedad patriarcal donde hay una idea de superioridad del sexo masculino por encima del sexo femenino. Es por eso que la perspectiva de género es necesaria para
poder deconstruir, para poder analíticamente revisar la situación en el caso de buscar justicia de una mujer, pero también de un hombre o de una persona que se identifique con un género diferente. ¿Has encontrado, podrías explicarnos algunas resistencias, por ejemplo, ¿no? Yo creo el juzgador o la juzgadora que hayan tenido algunas resistencias y que haya sido complicado incorporar la perspectiva de género. ¿Algún ejemplo que nos podrías compartir? Bueno, tengo varios. ¿Tienes tiempo? Sí, la realidad es por que, favor. Mira, resistencia, creo que la primera es que los compañeros magistrados, jueces, no quiero extenderme a los ministros porque no lo sé, pero sí he escuchado a varios compañeros varones el decir que el hecho de ser mujer no nos hace vulnerables. Y yo pongo los ojos de este tamaño porque les contesto, me encantaría que así fuera. La realidad es que la mujer es clase vulnerable, junto como los niños, como los adultos mayores y como los discapacitados. Por lo tanto, los asuntos en donde está inmersa una mujer tienen que ser juzgados con perspectiva de género. Algunos compañeros difieren, dicen no. Son situaciones de vulnerabilidad, algunas circunstancias las que nos obligan a juzgar con perspectiva de género. Y yo difiero. Lo cierto es que no podemos caer en el absurdo, pero esa sería la primera barrera, resistencia a entender si la mujer es o no vulnerable por ser género femenino, de entrada. Ya si te vas al género, una mujer trans, que la hace vulnerable, el que es transgénero o que es mujer, o sea, dos cosas que son lo que se conoce como transaccional, ¿no? Situaciones transaccionales que nos hacen un grado más vulnerables, ¿no? Una mujer embarazada, indígena, ¿no? Con discapacidad, o sea, todas estas circunstancias nos van volviendo más vulnerables. Pero lo que pienso es que solo por ser mujer ya somos vulnerables, ¿no? Entonces, desde ahí. Ejemplos en donde lo hemos aplicado, pues tengo varios, en los que te puedo decir que, por ejemplo, por el COVID, que es el creo que más sensible, en donde perdimos a muchas personas, tanto compañeros de trabajo como personas cercanas a nuestras familias o amigos. Y entonces, en derecho, pues el que afirma está obligado a probar. Ese es como un principio general del que parte cualquier asunto. Entonces, si tú afirmas algo, lo tienes que probar. ¿Qué sucede cuando en el caso de bajas de policías porque fallecieron durante COVID, que fueron las personas que estuvieron trabajando sin cesar? Las viudas vienen a solicitar ante la autoridad administrativa pues la cantidad que les corresponda por la baja de su cónyuge fallecido, y las obligan o las pretenden obligar en el formalismo legal a que cumplan con la exhibición de documentos pues, que ellas no tienen acceso, ni siquiera conocen los procedimientos internos. Entonces este protocolo, que es para juzgar con perspectiva de género, que reitero, no es exclusivo de mujeres, sí nos permite a los jueces y a las personas juzgadoras, nos permite allegarnos de medios de pruebas y en algunos casos, lo pongo muy específico, en algunos casos revertir la carga probatoria. O sea, el nadie está obligado a lo imposible también es un principio que prevalece, pero el punto es una viuda, no tiene acceso a la información, ya pasó una pérdida, como para que además tú la obligues a que si no te prueba, pues no tiene acceso a lo que en vida era su manutención, que era el sueldo de su cónyuge, ¿no? Entonces, específicamente en esos casos ya lo venimos haciendo con perspectiva de género. Interesante. Y la verdad es que muchas gracias por compartirnos estos ejemplos, porque tú estás en el día a día, justo cuando está poniéndose en práctica lo que se ha construido, claro, también con la experiencia, pero sobre todo en los escritorios. Entonces, ya estando en esta pregunta, ¿qué áreas de oportunidad consideras que están en el día a día a la hora de juzgar? ¿Qué falta? ¿Qué no se ha considerado? Tal vez de la realidad, tal vez en las leyes, que tú con tu experiencia cotidiana como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa sepas que es necesario incorporar. Bueno, la verdad es que los manuales, o más bien porque hay manuales y protocolos, son bastante extensos. Estamos hablando de documentos con más de 300 hojas. La primera parte de estos protocolos traen una información riquísima
para justamente ayudarnos a deconstruir y poder sentar las bases de esta nueva forma de juzgar, obviamente con nuevos significados, como decía el objetivo. A mí me parece que lo que nos falta es leer, me parece que lo que nos falta es aceptar que tiene que ser así, que se tiene que juzgar así, nos falta practicar y nos falta valentía para hacerlo. Yo tengo un equipo de trabajo de gente muy joven, algunos son contemporáneos míos, pero la gran mayoría no, y la gran mayoría son mujeres, tampoco de manera consciente fue así, pero así es. Y son muy valientes de pronto en emitir ciertos acuerdos o sentencias en donde yo de pronto les digo, oigan, deténganse ahí, ¿no? Pero es que el protocolo, ahora, hay limitantes, por ejemplo, el principio de la tutela judicial efectiva, de acuerdo al criterio de la Corte, dice el que tú tengas derecho a acceder a la justicia no hace las veces que puedas no cumplir requisitos formales, ¿no? De algún requisito que te pidan para la interposición de una demanda. Pero estos protocolos te dicen, pero si es un niño, si es una mujer, si es una persona con discapacidad, ¿no? Si es una persona de la comunidad, pues tienes casi que no estar de su lado porque la justicia tiene que ser completamente ciega e imparcial, pero sí necesitas irlo acompañando en el proceso para garantizar ese acceso a la justicia. Entonces, de pronto lo que falta, ya contestando a tu pregunta, es que nos ayuden a delimitar en dónde sí y en dónde no, hasta dónde puedo cruzar la línea y en dónde no lo puedo cruzar. ¿Qué es lo que obliga a generar estos criterios que nos ayudan a limitar? Pues las decisiones de los jueces. Entonces, lo que hace falta es que los jueces empecemos a aplicar estos protocolos, que los materialicemos en los acuerdos durante la substanciación de un juicio, que los hagamos constar y materialmente los hagamos vivir o nacer a la vida jurídica a través de sentencias y que nos arriesguemos a ver si nos confirman los colegiados. Falta capacitación, falta sensibilización y falta de construir. Mira, yo doy conferencias al respecto de esto y hago hincapié en el tema de las diferencias generacionales. Entonces es bien difícil quienes hoy ostentan los cargos de autoridad jurisdiccional, jueces, magistrados o ministros y obviamente mujeres en estas mismas funciones, pues de pronto tenemos edades que corresponden a una generación baby boomer, que te quiero contar que pues la forma de pensar pues es muy, bueno, se les llamaba la generación de piedra, ya con eso te das más o menos una idea. Y luego viene la generación X, que es a la que yo pertenezco, en donde nos tocó todavía este boom de la tecnología, pero de pronto el placer primero es la obligación, luego la devoción, y de pronto tampoco estamos muy familiarizados con el, pues a mí me gusta, pues así lo quiero y pues yo tengo derecho, ¿no? Nos criaron los baby boomers en una educación dogmática. Entonces, abrirte a estas nuevas perspectivas es muy difícil. Entonces, el primer reto es romper con el juez o con la jueza y con su sistema de creencias para que pueda hacer esto una realidad. Al final, creo que de lo que se trata es de, y lo dicen los propios elementos que son para juzgar con perspectiva de género, que te dan también estos protocolos, que es aplicar los estándares de derechos humanos. Se trata de respetar y hacer valer y garantizar el respeto al derecho humano. Entonces, al final, creo que lo que nos hace falta, ya no nos hace falta más documento, nos hace falta aprender a aplicarlo, básicamente. Estamos conversando con la magistrada Isabel González acerca de la perspectiva de género, por supuesto, y cómo ella nos está compartiendo algunos ejemplos muy interesantes y de cómo esto está ocurriendo en la realidad. Vamos a una pausa, estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, ya volvemos. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en esta interesantísima charla con la magistrada Isabel González del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, quien también es coordinadora estatal de Quintana Roo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
Es verdad, coincido contigo plenamente en que México tiene una de las legislaciones normativas, etcétera, reglamentos, o sea, firmamos todo, somos ejemplares en el mundo, pero de allí a que seamos una sociedad menos machista, menos violenta en contra de las mujeres, hay un trecho enorme. También hay una crítica importante hacia los tribunales, hacia las y los jueces, como que es una área que se va quedando atrás en la incorporación de la perspectiva de género. Tú nos has dado una pista que tiene que ver con esta generación de los baby boomers, de personas de tal vez 60, 70 y más años. Y más. Muy resistentes al cambio. No es fácil, pero hay que hacerlo porque como personas juzgadoras pues tienen una obligación. O sea, esto ya está, la ley lo mandata. Y esta deconstrucción, este sistema de creencias que se dinamita al incorporar una perspectiva de derechos humanos no es fácil. Amplíanos esta que me parece valiosísima, esta aportación tuya acerca de los derechos humanos, porque es que estamos hablando de los derechos humanos, que parece de siempre, pero no, es algo reciente, ¿no? De cómo respetar a las niñas y a los niños, a las infancias, cómo respetar a las mujeres, también a las personas de la comunidad LGBTIQ+, y varias T's. Pero háblanos un poco más de los derechos humanos que están siendo vulnerados pues en este sistema de creencias del que venimos prácticamente todas las personas. Bueno, el primero es el acceso a la justicia y el de mayor beneficio. Por ejemplo, tenemos obligación nosotros de aplicar una ley que aporte mayor beneficio viable. Tenemos obligación de generar las condiciones para que las personas accedan a la justicia. Y tiene que ver con situaciones de fondo y forma, tienen que ver con cuestiones de logística y mecánica, como a una persona con discapacidad, si viene a una audiencia, tener acceso para esa persona. Si tenemos una persona con una discapacidad auditiva, pues tenemos también que tomarlo en consideración al momento a lo mejor de un testimonio, de una confesional, de alguna comparecencia. Obviamente si la persona no habla español, pues también tenemos que garantizar que esa persona esté debidamente representada y que se le traduzca. Y al final creo que de lo que se trata es de que el justiciable tenga conocimiento claro de lo que está sucediendo. Y fíjate, Aire, que hay un tema aquí bien interesante. Nosotros tenemos obligación de ya nuestras sentencias explicarlas a través de algo que se conoce como lectura fácil. Porque si bien dices, están buenísimas sus obligaciones y los jueces son non plus ultra, pero no les entiende nadie, ¿no? O sea, al final no vivimos en un país en donde se conozca de leyes, mucho menos que se cumplan las leyes y mucho menos que se castigue a quien no cumple la ley. Pero también es bien complicado a veces entenderle a la ley y sobre todo a las sentencias. Entonces, cuando nosotros juzgamos en este acceso a la justicia, el acceso no es solo abrir la puerta a que entres a un proceso, sino además que cuando haya una sentencia se te explique al punto que tú entiendas perfectamente bien lo que tú planteaste, lo que tomó en consideración el juez para juzgar y lo que resultó de lo que tú pretendías, que es la pretensión que tiene el justiciable. Esto parece fácil, pero quiero decirte que cuando nosotros nos hemos enfrentado al reto de ¿y quién le explica?, nadie tiene la capacidad de hacerlo de primera mano, sencillo, porque el abogado se da cuenta que se pone un chip en donde, ¿cómo lo digo complicado? Porque así razonamos. Tampoco quiero decir que no tenemos la capacidad, pero no tenemos un lenguaje sencillo porque desde que lo estudias, desde que lees el derecho, no viene sencillo. Entonces creo que el primer reto es el acceso a la justicia. Para mí creo que es el más importante, pero eso implica muchas cosas. Implica que la persona sepa qué está peleando, por qué lo está peleando, cómo lo debe de pelear, cuál es el medio de impugnación que procede para pelear lo que está peleando. Y ahí nos enfrentamos a un gran reto, que es la suplencia de la queja deficiente. Es decir, la limitante a este acceso a la justicia tiene que ver también con que el juez tiene en algunas materias una línea que lo limita a no suplir la queja deficiente del justiciable. Obviamente, pues no el justiciable, sino su abogado. Entonces, por más que yo sepa cómo debió de haber litigado lo que está litigando, no lo puedo ayudar.
Y esto no implica que yo esté violando el principio de acceso de tutela judicial efectiva. En la materia que tiene que ver con el tribunal en el que yo trabajo, que es un tribunal fiscal administrativo y hoy anticorrupción, no podemos suplir esa queja deficiente. Entonces, a mí me parece que ya deberíamos de eliminar esa limitante, nos deberían de permitir suplir la queja deficiente para que el derecho a esta tutela judicial efectiva pueda ser realmente, pueda ser real. Hay un concepto que tú debes de conocer perfectamente bien, que es gobierno abierto. Y el gobierno abierto tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Pero también este concepto tiene aparejado otro que tiene que ver con nosotros, que es justicia abierta. ¿Y qué se entiende por justicia abierta? Justamente el que las personas no necesiten un abogado para poder acceder a ella y que las decisiones de los jueces sean públicas. Nuestras sesiones son públicas, nosotros sesionamos y transmitimos a través de redes sociales para que la gente sepa el por qué tomamos las decisiones que tomamos. Eso antes no existía. Hoy cualquiera puede estar presente en la sesión donde se va a decidir su asunto. Las sesiones de pleno, pero mi sentencia como sala unitaria, ¿no? Yo la escribo y la firmo. Por eso, por ahí la importancia del capítulo de lectura fácil. No escuchaste, pero sí de un lenguaje sencillo y asequible, tú tienes noción de por qué tomé la decisión que tomé. Y eso es justicia abierta. No quiero decir que no necesitamos abogados, pero por lo menos la persona, el justiciable, tiene que entender qué pasó para que nadie le mienta, porque también sabemos que eso sucede, ¿no? Entonces, en materia de derechos humanos, existe la tutela judicial efectiva, el principio de mayor beneficio. En el caso, por ejemplo, de los niños o niñas y adolescentes, pues el interés superior del menor. Obviamente nosotros tenemos que cuidar y garantizar que sea siempre lo que favorezca a los niños. Que te voy a decir, estos protocolos ya no nos prohíben, pero nos sugieren utilizar la palabra niño o niña, sino más bien infancia, porque pareciera una situación de jerarquía, de suprasubordinación, y ya la parte de estandarizar o estereotipar jerarquías, no solo de mujeres versus hombres, sino también de menores de edad versus mayores de edad. Entonces te dicen son infancias, no son niños, te dicen no son menores de edad, son infantes, entonces no es que no sean niño o niña, sí puedes usar niño o niña, lo que te sugieren es no usar menor de edad, porque pareciera que está inferiormente jerarquizado, ¿no? Y tú de pronto dices, ¡ay, qué absurdo, por Dios! No, es que hay que deconstruir. No puedes considerar una persona que es inferior solo por una minoría de edad. Y te pongo un ejemplo. En el caso de los derechos de los niños trans, porque también hay derechos de los niños trans, y eso fue una plática que vimos en la Casa de la Cultura Jurídica, pues existe un principio que tiene que ver con la evolución del menor durante el juicio. O sea, cómo va a tomar decisiones, pues de acuerdo como el menor vaya teniendo un grado de madurez. No todos los niños tienen el mismo grado de madurez y por lo tanto no pueden tener acceso a las mismas decisiones, y eso lo pondera el juez, eso lo valora el juez al momento de tener al menor enfrente, ¿no? Y repito, fíjate, sigo cometiendo el error, el menor, cuando tienes al niño o a la niña enfrente. Entonces, ese derecho va evolucionando a partir de la madurez del niño o de la niña adolescente, trans, en este caso que te pongo, y eso lo valora el juez. Entonces, pues tenemos de entrada, porque mucha gente dice, un niño no tiene la capacidad de tomar esas decisiones, pero hay derecho fíjate, existe el derecho para que esa persona se autodetermine. Y el niño tiene derecho a autodeterminarse como trans. Entonces, imagínate un juez baby boomer con esta idea enfrente, pues le rompe la cabeza. En papel está muy padre, pero ya en la práctica está bien complicado. El reto es grande, pero yo sí creo que se puede. Yo creo que se puede. Son muchas vertientes, y esta que señalas precisamente tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no? Y en esta idea de superioridad en la que hemos crecido, donde las personas adultas, las personas ancianas son superiores a las niñas y a los niños, y ahora el reconocimiento de los derechos humanos de las infancias viene a contraponerse
¿no? O sea, dicen, no, no, no les puedes golpear, no les puedes lastimar, tienen derechos, tienen opiniones también, tienen derecho a auto definirse también, elegir su género. Y también esto de mencionar, cambiarlo y decir infancias, tiene que ver con que venimos de un binarismo, ¿no? Donde creemos que nada más hay dos géneros, el masculino y el femenino, cuando puede haber otros géneros y también, pero eso también les rompe la cabeza y hay mucha gente que sigue insistiendo, por ejemplo, en que no es presidenta, sino que es presidente. O sea, la verdad en mis redes sociales a mí me parecen un pulso muy interesante porque cuando yo digo presidenta, nos tenemos a nuestra primera mujer presidenta de México, se meten sobre todo hombres a comentar que no se dice presidenta, sino se dice presidenta. O sea, la verdad es que, como bien dices, el reto es grande, particularmente todo lo que tiene que ver con este sistema binario, con este sistema patriarcal. Ahora, hay capacitación, hay documentación, ¿qué falta? ¿Cómo crees que pudiera darse pasos importantes, que se notara, que se están incorporando todos estos protocolos y que verdaderamente se notara un cambio en la sociedad? En el trabajo que hacen ustedes en el tribunal, ¿qué faltaría? En el caso del tribunal específicamente, que los acuerdos lo digan, que las sentencias lo digan, pero no solamente que hagan constar en términos del protocolo, bla, 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 sino, ¿y qué hiciste en términos de ese protocolo? O sea, ¿cómo se materializó la implementación del protocolo en mi caso, en mi asunto? Falta que crucemos esa línea, no solamente que lo refiramos en la sentencia, sino que lo apliquemos como la herramienta que es. Es decir, si a mí me permite, fíjate, hay 6 puntos que se utilizan para juzgar con perspectiva de género. Primero, tienes que identificar si existen situaciones de poder. O sea, de entrada, hay un tipo de superioridad, hay un tipo de desventaja por razón de género, en este caso, por razón de edad, por razón de condición, a lo mejor de ciudad versus campo, no lo sé. Cuestionar hechos y valorar pruebas desechando cualquier estereotipo. Bueno, es que todo está estereotipado, o sea, tú basas una idea en función de lo que tú crees que es. Entonces, de entrada, estereotipos o perjuicios de género, pues tienes que advertirlos y eliminarlos. Ordenar pruebas, por ejemplo, este caso, yo no podría emitir una sentencia en donde diga el menor no tiene derecho a solicitar su cambio de género porque los menores, o sea, de entrada, los menores no tienen edad para tomar esas decisiones. O sea, por favor, violatoria de cualquier derecho humano, ¿ok? Que de pronto dices, entonces les vamos a permitir a los niños hacer lo que quieran. No puede uno caer en el absurdo, pero cada caso pues es una situación que se tiene que valorar de forma distinta. Podemos ordenar pruebas para visibilizar dichas situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación. Entonces, ¿cómo utilizo el protocolo? Porque yo traje pruebas que nadie ofreció, pero no para que gane un lado o pierda el otro, sino para visibilizar estas situaciones. Es decir, este menor de entrada, ¿qué edad tiene este niño? Pues tiene tal edad. Bueno, él quiere ser reconocido como una persona trans, cambiando su género, y yo tengo que allegarme de pruebas. La escucha del menor hoy ya es una realidad. Y cuando tú dices, al juez le interesa qué dice el niño, pues entonces quiere decir que los niños hoy son escuchados por un juez. Antes eso no pasaba, siempre era representación del niño, venía un adulto. Hoy el juez pide al menor. Tiene que estar en presencia del juez el menor y el menor es escuchado. La pregunta que yo haría es, ¿y el juez está listo para escuchar al menor? Porque esa es la realidad, ¿no? Cuestionar la neutralidad, claro, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución que propones, ¿no? O sea, ¿cuál es el derecho que no esté estereotipado? Porque también si te vas al proceso legislativo, pues ahí tienes tiempo para entretener. Aplicar estándares de derechos humanos y evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipo o prejuicio, y a su vez procurar, ya eso voy tiene que ver con lo que acabas de comentar, el uso del lenguaje incluyente. Entonces, ¿es presidenta o es presidente? A ver, gramaticalmente es la presidenta, gramaticalmente es la presidente,
Pero no se trata de eso, se trata de visibilizar que una mujer hoy es la titular del Poder Ejecutivo Federal, por eso le decimos presidenta. No estamos en clase de gramática, las maestras de español, por favor que nos perdonen la vida. Hoy lo que queremos visibilizar es que tenemos por primera vez una mujer titular del Poder Ejecutivo. Entonces le decimos presidenta, le decimos jueza, le decimos ministra, ¿sí me explico? Vas allá de si es una regla gramatical correcta o no. Y con ello voy a lo más complejo que todo el mundo está bien renuente. El leye, el uso de leye ya es una obligación por parte de los juzgadores. Tenemos que usar el leye porque lo dice la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos protocolos nos pide que si una persona se reconoce como no binaria dentro de un juicio, nosotros lo identificamos como ella. Sí, no puedo decir él y ni puedo decir ella, tengo que decir ella. No por una regla gramatical, o sea, la Real Academia Española también, que nos disculpe, es un tema de identificación de la persona que es no binaria. Si no es él y si no es ella, pues es ella. Ahora, también te dicen, no pongas él o ella, pon la parte demandante, para que no te vayas a esto de incurrir en temas de género, porque la verdad es que te entrampas. Lo que no podemos es, basados en nuestro sistema de creencias, tomar decisiones. Entonces, estos protocolos creo que no son conocidos por mucha gente. Me atrevería también a afirmarte que muchos jueces o muchos ministros o magistrados, no ministros no, porque los ministros sí lo hacen, no los usan, a pesar de que tienen la capacitación para hacerlo. El lenguaje fácil, lectura fácil, es un gran reto y a veces dices, no me da tiempo, o emito la sentencia o le explico, ¿sabes? Oye, magistrada, ¿cómo le están haciendo con el lenguaje fácil? ¿Han incorporado otras personas a sus equipos que puedan traducir el lenguaje o cómo le están haciendo? No, te digo que yo tengo jóvenes que son ¿no? Entonces me ayuda mucho la generación millennial y me ayuda mucho la generación centennial, que ya tengo centennials trabajando conmigo, y hay quienes tienen mayor facilidad de explicarse de forma sencilla y ya nosotros en el equipo identificamos quién tiene esa habilidad. Me ha sorprendido lo bonito. De hecho, cuando la primera vez que yo leí un capítulo de lectura fácil me conmovió a la lágrima el poderlo expresar, y yo decía, esa es la cereza del pastel de una sentencia. Antes, quiero que sepas de aplicar un protocolo. O sea, lo primero que hicimos fue lectura fácil y yo dije, wow, ya me puedo morir mañana porque ya emití sentencias con lectura fácil. Pero cuando ya emití una sentencia aplicando protocolo, dije, no, espérate, déjame revivo y me vuelvo a morir, porque creo que esta es la gran meta, ¿no? Es un conjunto de dos vertientes, ¿no? Bueno, tres: emitir una sentencia legal, es decir, apegada a derecho. Dos, agregar una normatividad que coadyuva a garantizar estos derechos humanos, que son la aplicación de los protocolos y manuales. Y como tercero, y ya la cereza del pastel, pues que se entienda para el público en general. Ya en la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo se hace esto. Estoy bien contenta del equipo de trabajo que me acompaña, a quienes reconozco y respeto, y sobre todo destaco porque son chicos bien jóvenes, pero muy entregados, muy preparados, y bueno, con nuevos aires, con nuevos bríos que al final a nuestras generaciones nos vienen a enseñar justo estas otras perspectivas, ¿no? Pues ha sido muy enriquecedora esta conversación contigo, magistrada. Se nos está terminando el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues reiterarte mi agradecimiento del espacio. Creo que la lucha que se haga en pro de las mujeres siempre valdrá la pena. Me declaro femenina más que feminista, y esto lo hago en el sentido de generar un punto de equilibrio. La comunicación asertiva siempre va a ser la herramienta idónea para cualquier cosa. Estoy a tus órdenes, me reitero, a tus órdenes, cualquier cosa que tú consideres que sea viable, de la que sea importante platicar. Solamente quiero agregar, para quienes nos escuchan, los protocolos que hay emitidos por la Corte es perspectiva de género,
perspectiva para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, protocolo para juzgar con casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, protocolo para juzgar con casos de tortura y malos tratos, protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades indígenas, y por último, no menos importante, creo que de los más importantes y más necesarios y a razón del mes del orgullo gay, protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y sus características sexuales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están los protocolos, falta que sean una realidad en el cotidiano, no solamente del ámbito de la justicia, sino de todos los ámbitos de la sociedad. Se ha avanzado mucho en estos protocolos, hay muchas personas detrás y bueno, pues estamos todavía ante retos importantes, en este caso también en el Tribunal de Justicia Administrativa. Ha sido bien interesante esta conversación. Muchísimas gracias, magistrada. Un gusto. Un abrazo y esperamos que vuelvas pronto al programa. Muchas gracias. Al final de esta emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y gracias a todas las personas que lo han hecho posible, especialmente a Diego Ramírez en la edición de video, Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social de Quintana Roo, y de Original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.